TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. En este momento voy a dar paso a mi co-conductor, el ingeniero Ramón Alburquerque. Bienvenido y buenos días. Buenos días. Para mí es un placer inmenso, Mónica, estar aquí junto a ti y junto al pueblo dominicano en este contundente éxito y triunfo que ha tenido el Partido Revolucionario Moderno y sus aliados, pero antes que un partido, el pueblo dominicano. Fuimos nosotros que tuvimos tal vez el acierto de proponer que había que crear en aquellas interminables discusiones a lo interno del viejo PRD, cuyo presidente se había vendido al gobierno y al PLD, había pactado aquella famosa acuerdo del pacto de las corbatas azules y que ya no tenía sentido. Vendido esa dirección, podíamos, en términos de apoyo popular y de motivaciones estatutarias, removerlo del cargo, pero no podíamos porque al estar vendido y comprado, la Junta Central Electoral del momento y el Tribunal Superior Electoral, que había sido recién electo, pues con una composición donde participó el propio vendedor del partido, entonces era obvio que el destino de ese equipo nuestro dentro del antiguo partido no iba a tener futuro. Por eso propusimos que había que crear un nuevo partido político, porque aquel había cumplido su rol histórico y ahí están los hechos. Cumplió su rol histórico, perderá incluso el reconocimiento en términos de que no sacará el porcentaje requerido y bueno, y ya demostró todo lo que buscaba ese grupito, que era oportunidades en el poder detrás de una mezquindad sin explicación, porque dejar un partido político mayoritario de vocación de poder por conseguir contratitos y carguitos, eso no tiene explicación racional de gran lucidez histórica, ninguna. Pero bueno, eso es agua que pasó bajo el puente, se fue y ahora tenemos que enrumbarnos por buen camino. Nació el PRM nació en el 2015, va a tener formalmente 5 años, pero si incluimos el tiempo de su gestación, propusimos su creación en el 2013 a finales, y entonces, bueno, pudiéramos decir que tiene 6 años y tanto. Aquí, en este mismo espacio, habíamos dicho que iba a entrar en lo que se llama The World Record Guinness, al libro Guinness de los récords en la historia. Porque, ¿qué otro partido con tan poco tiempo de fundación, creación y desarrollo había alcanzado el poder? Y eso ocurrió con el PRM y el gran apoyo de sus aliados. Ahora bien, cometería un error, y un error muy grave, la dirigencia del PRM si creyera que fuimos nosotros los que sacamos al PLD del poder. Para sentirnos seguros y hacer un mejor análisis de la historia, de la sociología del poder, lo mejor sería entender, primero, que fueron los propios errores del PLD, que al agrietarlo tanto, Danilo Medina, que fue un gran estratega y dirigente eficaz, que impulsó el liderazgo de Leonel Fernández Reina, pero que según sus apreciaciones al llegar al poder, le traicionó y terminó prácticamente echándolo y aplastándolo. Él, al recuperar el liderazgo dentro de su partido, del PLD, y mucho más, a llegar a presidente de la República,
hacerse con todos los poderes, ya llevaba una ración de odio interno que lo llevó a perder, como dice Joseph Fouché en sus grandes obras: no odies tanto a tu enemigo que perderás la capacidad de poder analizar toda su capacidad de acción. Entonces, él parece que perdió eso, se sobrevaluó, se endiosó. El hecho de haber comprado un 62% le hizo creer que había hasta superado al propio Bosch y mucho más a Lionel. Y entonces, allá en los días finales, en las semanas finales de este pasado proceso, un hombre tan frío lucía como una hiena herida. Y entonces negaba la corrupción que el pueblo afirma en un 80%, negaba los abusos de poder, todo lo negaba, y para él todo el PLD de arriba abajo era perfecto. Y entonces al final hizo el ridículo mandando a buscar votos hasta debajo de la piedra. Bueno, dadas todas esas fallas, esos errores, esos graves y falsas y deformadas interpretaciones de la historia y del momento y de la coyuntura política, lo que más convendría al PRM es creer con toda humildad que fue el pueblo el que sacó del poder. Porque aquí han ocurrido cosas que, si bien el PRM tiene muchos méritos, ha sido la fuerza organizada, ha sido la estrategia, si bien es cierto eso, pero yo que he estado metido en todo esto, he visto que fue sectores que nunca habían estado participando en política, se envalentonaron, se sintieron humillados, y entonces el pueblo reunió mayoritariamente su dignidad, la puso a flote, la sacó a las calles, en medio de la pandemia votó, desafió todo, y eso solo ocurre como Simón Bolívar. Ustedes saben que es tenido como el cenit de la grandeza en materia de revolucionario. Por eso Pablo Neruda, una vez en un canto a Bolívar, decía: conocí a Bolívar una mañana larga. Padre, ¿eres o no eres? ¿O quién eres? Y mirando el cuartel de la montaña, respondió y dijo: yo soy aquel que despierta cada 100, yo soy aquel de la montaña que despierta cada 100 años cuando despierta un pueblo. Y eso es lo que ha ocurrido. Sea cada 25, sea cada 20, que sea cada 50 o cada 100, lo que ha ocurrido es el efecto de cuando se levanta un pueblo, cuando despierta un pueblo, cuando se siente herido, cuando se ha sentido humillado, cuando le han querido distorsionar sus propios valores y sus tradiciones. ¿Cómo es posible que en un país una sola persona sea acusada después de investigaciones, como hizo Domínguez Brito, concienzudamente, detenidamente, el propio procurador fiscal del propio partido, que una sola persona, que ahora el pueblo de San Juan comete el error de nuevo de elegirlo senador, o él la compró, de haberse robado más de 43 mil millones de pesos, pero que dijo Domínguez Brito que posiblemente pudo haber llegado a los 80 mil, pero que como tiene que sustanciar con documentos y con hechos esos latrocinios, se detuvo ahí en 43 mil. Pero eso se repite de personaje en personaje, de alto funcionario. ¿Cómo es posible que un partido político llegue a esas bajezas? Y eso fue lo que provocó esta
avalancha de votos. Pero no solo eso, el abuso cometido ahora, fueron 3 días que duraron dilapidando miles de millones de pesos. La gracia es que una parte llegaba a la población y a los sectores más pobres. Nosotros lo vimos eso. Y pensar yo, al ver esos colmados reventando en altas horas de la noche, al ver bonos de que le llegan allá en la provincia de Monteplata, ferretero, de $500,000 de pesos, de 2 millones, de 5 millones, para luego enviar con valecito, votantes comprándole su conciencia para que le den plancha de zinc, cemento, blogs, cosas así. Después de esa embestida que se puede imaginar que fueron 5, 7, 8 mil millones de pesos, que la gente tomara todo eso, se embolsillara el dinero que pudieron haberle dado en efectivo, que tomaran todas esas mercancías y que el pueblo persistiera en sacarlo del poder. Mónica, esto es un hecho histórico, bien merecido, y por eso a quien hay que felicitar primero es al pueblo dominicano. El PRM, ¿qué ha ganado? Bueno, el mandato de hacerlo bien, pero de hacerlo bien conforme al programa de ofertas. Hay del PRM y sus aliados, si entonces le salimos al pueblo con lo contrario. Si empiezan los funcionarios a endiosarse, a abusar de su poder, a creerse poderosos, a andar con motoristas y franqueadores, a dilapidar en un país en crisis, a creer que ellos son funcionarios de Arabia Saudita o del Qatar, donde sobrenadan en dinero. Este país tendrá que entrar a una profunda austeridad, producto de la triple pandemia que hemos pasado. La más grave de todas es la pandemia morada. La segunda es la pandemia de la crisis económica, y la que menos gravedad tiene, y me excusan, es la pandemia de la COVID-19, que para mí tendrá que merecer siempre la cuidadosa atención, y a esto tendrá que dedicarse el presidente electo de inmediato para evitar que este crecimiento de los contagios, que todo esto esté bajo control, porque en cualquier momento los pueblos deben tener un sistema de salud eficiente, profiláctico, preventivo y todo esto. Pero para nosotros siempre nos han escuchado desde el inicio de este programa y desde el inicio de la pandemia. Nosotros hemos estado diciendo que esto pasará a ser el error del siglo. ¿Quién ha dicho que hay que colocar a los pueblos en condiciones de dejar de producir la riqueza que necesitan por la existencia de un microbio o de un virus, cuando han vivido antes en este planeta, miles de millones de años antes que nosotros? Son los verdaderos dueños del planeta. Entonces, ¿cómo es posible que entonces la solución al combate de un virus sea de que escondernos, dejar de producir, encerrarnos? Eso es un disparate, y me excusan, de arriba abajo. Lo que es correcto son todas las previsiones de cuidado, de prevención. Esto lo podemos llevar al extremo y sería lo mejor, pero nunca dejar de producir, romper la sociabilidad o la socialidad, porque es que el individuo aislado es un fracaso. Entonces, queremos felicitar el comando de campaña de Luis Abinader.
en la persona de Roberto Fulcar. Queremos felicitar ante todo la dirección del PRM, su presidente, José Ignacio Paliza, su secretaria general y alcaldesa, la primada, doblemente primada, alcaldesa de América. Felicitar a los miembros de la dirección ejecutiva, a sus direcciones municipales y provinciales en todo el país y en los distritos municipales. Hay que felicitar a todos estos movimientos que se unieron, a esos gerentes de colegio. Felicitar también a esa estructura que se creó de Gana tu Colegio. Felicitar a nuestros aliados y felicitar al pueblo dominicano que lo desafió todo para buscar un futuro más claro. Pero este triunfo que aquí Luis Abinader, como dijimos en los programas vísperas a las elecciones, dijimos que iba a ganar con 56%, ¿se recuerdan? 56, y así será. Porque aquí habrá de sacar 54. Pero ¿qué pasa? Que en eso no está incluido el voto del exterior. Cuando venga ese voto del exterior, donde el triunfo es sobre el 75%, ¿saben qué va a pasar? El país tiene en el exterior 3 circunscripciones. La circunscripción número 1, que es todos esos estados del noreste de Estados Unidos, hablamos de Massachusetts, de Maine, de Connecticut, de New Jersey, de Rhode Island, de Pennsylvania, de New York, de Washington y algunos que se le agregan de estados cercanos. Ahí hay 3 diputaciones. Bueno, si saca el PRM ahí y sus aliados sobre 70%, y el restante 30% se distribuye entre la Fuerza del Pueblo y el PLD, el PRD y el Partido Reformista, no hay forma. Los 3 diputados de ultramar serán del PRM. La otra circunscripción, Florida, Panamá, Puerto Rico, Venezuela, algunas naciones de América del Sur como Uruguay y otras más, incluyéndole las islitas. Estamos hablando de la circunscripción número 2 y allí ocurrió prácticamente lo mismo. ¿Qué va a pasar? Que los 2 diputados serán de ultramar, serán del PRM también. Y lo propio va a ocurrir en Europa, donde hubo lugares donde el PRM obtuvo 400 votos contra 16, en Japón, bueno, esto fue una cuestión impresionante. También hay todas las posibilidades de que el PRM obtenga entonces los 2 diputados de esta circunscripción número 3. Hablamos de los 7 diputados de ultramar. Entonces, ¿qué nos dice eso? Este fue un triunfo del pueblo dominicano. ¿Qué recomendaríamos nosotros? Por favor, desde el primer PRMista hasta el último, no nos creamos que hemos ganado. Sigamos dándoles gracias al pueblo dominicano. Sigamos con el oído pendiente en las necesidades. Al poder se llega para servir. Usted puede vivir sin esos millones. Nosotros tenemos toda nuestra vida en esto. Y hemos sido desde presidente del Senado varias veces, ministro de Economía, un jovencito, de todo esto, y vivimos en una urbanización humildísima. Nunca nos ha aspirado a tener de que esos vehículos, de qué sé yo qué, de todas esas cuentas, nunca las hemos tenido. Entonces, no queremos ponernos de ejemplo porque eso sería petulante, pero lo que queremos decir, si nosotros hemos podido, otros pueden y pueden hacerlo mejor. Entonces, vamos a servirle a este país. Luis no necesita nada de eso porque Dios le sonrió antes de ser presidente y ahora
después de ser presidente, Dios estará muerto de risa con él, porque quien le da tanto por su trabajo y por su seriedad, pero si hay uno que debe decir que Dios debe estar de carcajada con él, es Luis y Raquel Peña, que nació en cuna de oro y ahora es de marfil y de platino. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Vamos a trabajar, vamos a cumplir con ese programa que ofrecimos, pero sobre todo, la primera acción es nombrar ese fiscal independiente. Hoy las cosas pueden seguir igual. Aquí entonces nada pasó. Ahora nos vamos a poner de acuerdo con fulano y con fulano. No, señor. Vamos a nombrar ese fiscal independiente y usted verá que habrá PRM para siempre. Por mucho tiempo, por lo menos. Si siempre tenemos el oído hincado dentro del corazón del pueblo para auscultar sus latidos, saber cuándo sonríe y cuándo llora y saber por qué. Muchas gracias. Transparencia para decir la verdad y solo la verdad.